días, hermanos. Mientras los niños van saliendo, ¿verdad? Una bendición verles aquí en la escuela dominical de este día, domingo, Día del Señor. Una bendición verles una vez más. Y bueno, hermanos, estamos anticipando un hermoso día. Estamos anticipando un hermoso servicio y que Dios nos hable en esta mañana, en la predicación de mediodía, esta tarde. Y recuerda, si tú recibiste ahí el mensaje del pastor Roy, estamos en ayuno y oración, ¿verdad? Estamos en ayuno y oración. Y esto es, ¿por qué? Porque mañana comienzan las escuelitas bíblicas de verano, hermanos. Así que, bueno, si tú has dispuesto a hacerlo, lo has dispuesto ahí en tu corazón a hacerlo, será una bendición, hermano. Será bendición, vas a ver que sí. Y bueno, como usted ve, la iglesia se transformó, hermanos. Se ha transformado y doy gracias a Dios por hermanas, ¿verdad? Jóvenes, señoritas que están dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Porque es la obra de Dios, hermanos. Y Dios se merece lo mejor de nosotros. Se merece que le demos lo mejor de nuestra vida. ¿Es correcto o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Doy gracias a Dios por mi esposa, ¿verdad? Que aquí me ayuda con los jóvenes. La Sister Heather, que nos está ayudando también allí. Bueno, y las hermanas, ¿verdad? Ahí el pasillo, allá atrás, todo eso, hermanos. Allá atrás quedó limpio, hermanos. Gracias, hermanos, hermanas, ¿verdad? Que trabajan en la obra de Dios. Y todo esto digo, hermanos, porque Dios puso en mi corazón compartirte este pensamiento, esta enseñanza en la escuela dominical. Ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 18. Éxodo, capítulo 18. Estaremos ahí compartiendo la enseñanza de la escuela dominical en Éxodo capítulo 18. Vayas conmigo al versículo 13. Voy a empezar a leer del versículo 13 en adelante. Recuerda, ¿verdad? Aquí en el Éxodo capítulo 18, el libro de Éxodo capítulo 18, recuerda que Dios todavía no da los 10 mandamientos, todavía no los da. Entonces, aquí Jetro, suegro de Moisés, visita a Moisés. Va a visitar a su yerno, a Moisés, ¿verdad? La obra de Dios, hermanos, como dije, es grande. Siempre ha sido grande. La obra de Dios, hay mucho trabajo en la obra de Dios. Mucho trabajo en la obra de Dios. Pero también la Biblia nos enseña que pocos son los que laboran. Pero con esos pocos Dios lo hace mucho. Dios lo bendice. Dios lo multiplica. La obra de Dios siempre ha sido grande. Hay bastante trabajo en la obra de Dios. Vemos desde el principio. Es grande. Y aquí Moisés, ¿verdad? Tiene una tarea ahora. Tiene una tarea sobre dirigir a los hijos de Israel. 2.5 millones de israelitas. Hay una tarea grande para Moisés. Y aquí Moisés va a nombrar jueces. Pero veamos esta historia. Dice aquí, Éxodo capítulo 18, versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Moisés estaba dirigiendo y estaba juzgando al pueblo de Israel. Estaba desde la mañana hasta en la tarde. Iba a ser mucho trabajo para Moisés. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Le dice el suegro, Jetro le dice: hey, te vas a acabar.
Es mucho el trabajo que tú haces. Es mucho la labor. Estás desde la mañana hasta caído el sol. Es mucho el trabajo. Hermanos, y con eso quiero decirte, hermano, la labor aquí en la obra, en la iglesia es grande, es mucha. Se necesita la ayuda de hijos de Dios. La ayuda de hermanos. Hermano, número uno, hermano, quiero compartirte esta mañana. Necesitamos ayuda en la obra de Dios. Moisés necesitaba ayuda. Moisés necesitaba esa ayuda porque si no, se iba a acabar pronto Moisés. Hermanos, en la obra de Dios se necesita ayuda. Necesitamos ayuda en la obra de Dios. Doy gracias a Dios. Mira, ayer salimos a repartir estos volantes, estas invitaciones aquí a las áreas, ¿verdad? Y gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta. Gracias a Dios hubo buena respuesta. Confiando que el día de mañana tengamos un buen grupo de niños en las escuelitas bíblicas de verano. Amén. Esa es la confianza que tenemos. Para eso trabajamos, hermanos. Para que niños vengan, aún padres vengan aquí. Se les predique, se les enseñe el evangelio y sean salvos. Ese es el propósito. Eso es el propósito que trabajamos en la obra de Dios. Es por eso que pasamos horas aquí laborando. Jóvenes, hermanos, hermanas, estamos aquí laborando horas con ese propósito. Que otras personas sean salvas. Que otras personas vengan a los pies de Cristo. Ese es el propósito, esa es la visión, hermanos. Hace muchos años mi esposa llegó aquí también en unas escuelitas de verano. Aquí llegó. Estaban todavía los americanos aquí. Había americanos, había latinos. Y mi esposa llegó a través de unas escuelitas de verano. Hermano, es una bendición. Es una bendición trabajar en la obra de Dios. Se necesita la ayuda de hermanos en la obra de Dios. Moisés, si le hubiera dado solo, tal vez no hubiera aguantado. Se hubiera acabado rápido. Pero se necesita la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Dice allí, en el versículo 18, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Mira, dice aquí la escritura que Moisés iba a estar conectado con Dios. Moisés con Dios, ¿verdad? Iba a tener esa relación personal con Dios, Moisés. Pero Moisés la tenía que transmitir al pueblo de Dios. Tenía que transmitirla. Pero dice antes del versículo 19, no podrás hacerlo tú solo. No podrás. La obra de Dios, hermanos, no puede hacerse con un hombre, hermano. Ahora, Dios puede usarlo, pero se va a fatigar, se va a cansar. Necesitamos la ayuda. Mira, doy gracias a Dios. Ayer estábamos aquí trabajando todo el día, hermano. Aquí estuvimos. Y Dios ya nos fortaleció, ya nos dio un buen descanso. Ya agarramos otra vez baterías. Y yo sé que a ti también, hermano, hermana, joven, señorita, ya nos fortaleció. Pero aquí estuvimos todo el día laborando. Usted piense esto. Si yo estuviera, vamos a ponerme yo de ejemplo, yo estuviera aquí solo, ¿tú crees que yo haría la obra de Dios solo? ¿O estuviera aquí el pastor Roy solo? ¿Haría la obra de Dios solo? Tal vez sí, tal vez Dios lo usaría, pero ¿cómo terminaría el pastor Roy? ¿Cómo terminaría yo? Mira, ayer llegó una de las venes, hermano Luis, ¿verdad? Llegó una de las venes ahí que casi se le salía el motor, dice el hermano Israel. Se oía, ¿verdad? Bien feo allí. Se oía, llegaron y pues sí, se oía el ruido, era una polea. Pasan estas cosas, ¿verdad? Entonces había que arreglarla.
Gracias a Dios llegaron 2 hermanos a ayudarnos con ese trabajo. Mientras otros hermanos estaban limpiando allá atrás. Y otros jóvenes aquí trabajando. Eso para mí es una bendición, hermano. Y eso me anima a mí a trabajar, a seguir trabajando. Aquí y allá, ¿verdad? Y nos repartimos el trabajo. Y es una bendición. ¿Y se pudo arreglar la ven? Se pudo arreglar la ven para mañana. Ya está lista. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Mira, nos dividimos el trabajo, ¿verdad? Unos aquí, otros allá, otros llegaron ahí en la ven. Y fue una bendición. Fue bendición, hermanos. El trabajo en la obra de Dios es grande, hermano. Es grande. Y estoy hablando en dimensión, es grande, hermano. Porque la obra de Dios se está extendiendo, hermano. La obra de Dios se extiende. Pero necesitamos la ayuda. Aún necesitamos ayuda. Mira, a mañana a lo mejor tú vas a enseñar una clase. A lo mejor tú vas a asistir a una clase como ayudante. A lo mejor vas a estar allá en la cocina. A lo mejor vas a estar aquí checando, como inspeccionando que esté todo bien en orden. A lo mejor vas a estar levantando papelitos. Todos tenemos una labor, hermano. Todos. Todos. Podemos hacer algo en la obra de Dios. Algunos choferes son los que yo quisiera alguna vez ser chofer, hermano, porque llegan, ¿verdad? Y después les dan una comidita. Y a veces digo, yo quisiera ser chofer, pero de repente me escapo, hermano, y ahí me junto y me revuelvo con los choferes. No, los choferes ya llegan temprano. Aquí van a estar a las 4, 4:30, alistan la ven, todo el autobús y salen temprano, ¿verdad? Y después llegan y allá se les da una comidita a los choferes y a los ayudantes. Y es una bendición, hermano. Es una bendición. Hay trabajo, hermano, en la obra de Dios. Hay trabajo. Necesitamos la ayuda. Todavía necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un corazón dispuesto a la obra de Dios? ¿Cómo es posible? O sea, te nace, o como dice el pastor, ¿verdad? Te nace. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que, verdad, estemos aquí trabajando, laborando, verdad, días tras días? Estamos aquí trabajando en la obra de Dios. ¿Cómo es posible? Y yo creo que es posible, hermanos, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. A través de la llanura del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a que el Espíritu Santo nos anime, nos vivifique, nos prenda, hermanos, para trabajar en la obra de Dios. Y todo es posible, hermano, a través del Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Es a través del Espíritu Santo. Mira, ve conmigo a Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35, ahí unos capítulos adelante. Éxodo capítulo 35, versículo 30. Y vemos, hermanos, vamos a ver allí que es el Espíritu Santo, hermano, que nos anima, que nos alienta a trabajar en la obra de Dios. Es el Espíritu Santo, hermano, que te habla y te dice, vamos a echarle ganas, vamos a trabajar en la obra de Dios, porque la obra de Dios es grande. Y es a través del Espíritu Santo. Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 30. Y aquí estamos hablando, hermano, en este capítulo, en este pasaje, están trayendo las cosas para el tabernáculo. ¿Sí? Van a construir el tabernáculo del Señor, el tabernáculo de reunión. Y el pueblo de Dios está llevando cosas, está llevando oro, plata, está llevando todo tipo de utensilios que puedan ayudar a la obra de Dios. Entonces dice allí en Éxodo capítulo 35, versículo 30.
Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Ailobit, que hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en camesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Capítulo 36, versículo 1. Así pues, Bezalel y Ahilobab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Hermano, con lo que te quiero decir aquí, hermanos, es que Dios es el que te pone en tu corazón el hacer todas las cosas. Él te da el Espíritu Santo, hermano, para que te anime a trabajar en la obra de Dios. Te da la sabiduría, te da la dirección, te da el conocimiento, te da la habilidad en tus manos, te da las fuerzas, hermano, para venir a hacer la obra de Dios. No es por nuestras fuerzas, no es porque yo lo puedo hacer, no es porque yo tengo más habilidad y yo... No. Es Dios obrando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Es a través de Él. Nosotros solamente somos usados por Él, pero necesitamos ponernos donde Él quiere que estemos. Es a través del Espíritu Santo, hermano. Y la obra de Dios es grande aquí. Están comenzando el tabernáculo de reunión. Lo están comenzando. Dice allí el versículo 2 del capítulo 36 de Éxodo. Éxodo 36. Voy a cambiar de Biblia, hermanos. Y al rato voy a traer otra Biblia más grande, hermano. No sé. O necesito cambiar de lentes. Éxodo capítulo 36, versículos 2. Mira lo que dice allí. Sigamos leyendo. Y Moisés llamó a Bezalel y a Ahilobab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón todo hombre... a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría a todo hombre, a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Para trabajar en ella. Era Dios obrando, hermano. Ahora en día es el Espíritu Santo, hermano, que nos mueve a trabajar en la obra de Dios. Mira, si le seguimos leyendo, hermanos, Moisés tuvo que parar. Ya no traigan más. Ya no más. Ya tenemos bastante. Ya no traigan. Ya hay suficiente y sobra. Al final de ese pasaje es lo que dice. Hermano, es lo que deberíamos de decir en nuestra iglesia. No, ya no quiero que vengan más hermanos. Ya no cabemos aquí. Ya no. Es más, nos estorbamos unos con otros. Mejor vamos a programarnos, ¿verdad? Tú vienes este día y nosotros este día. Sería más liviano la carga. El trabajo. Aquí Moisés, hermanos, paró, ya no traigan más. Ya hay suficiente y sobra. Deberíamos de decir, hermanos, ya no vengan, ya hay muchos hermanos, ya no vengan, ya no. Pero la realidad, hermanos, es que faltan manos. Amén. Hoy en día faltan manos. Amén. Para trabajar en la obra de Dios. Faltan manos. La obra de Dios se está haciendo, hermanos. De una o de otra manera se va a hacer. Por fe se hace, hermano, la obra de Dios. Estaba escuchando al evangelista Daniel Garlic.
está con el Señor ahora. Pero muchas veces, hermanos, estaba hablando a los hijos de Dios. No estaba hablando a los del mundo. El hermano Daniel Garlic decía esto. Muchas veces nosotros como hijos de Dios vamos a la iglesia a ver qué la iglesia nos da. ¿Qué la iglesia nos da? En lugar de decir, ¿qué puedo yo dar a la iglesia? ¿Qué puedo ayudar yo a la iglesia? ¿Qué puedo hacer por mi iglesia? Pero muchas veces, hermanos, vamos con esa intención. A ver qué la iglesia me puede dar a mí. A ver qué la iglesia me puede a mí dar. No, hermano, que esa no sea nuestra visión. ¿Qué podemos dar nosotros a la iglesia de Cristo? Amén. ¿Qué podemos dar nosotros? Jóvenes, señoritas, lo que tú puedes dar a la iglesia de Cristo son tus fuerzas ahorita. Mira, necesitábamos a los jóvenes altos, ¿verdad? Para que nos ayudaran. Y escogíamos a Ángel, a Andrés, no estaba ayer. Y aquí usábamos a los hermanos, a Daniel, a Daniel y a Caleb, ¿verdad? Por altos. Y siempre los buscábamos, Ángel, pues tan altos, para que nos ayudaran a colgar. Es lo que puedes dar. Y doy gracias a Dios por jóvenes. Jóvenes que se involucran en la obra de Dios. Hermanos y hermanas que se involucran en la obra de Dios. Démosle las fuerzas a la obra de Dios. Dice allí, capítulo 36, versículo 7 de Éxodo. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Sobraba. Moisés tuvo que pararlo, ya no traigan más, ya es suficiente. Dios ha sido bueno y Dios ha trabajado en tu corazón, en los corazones de todo el pueblo de Dios. Y hermanos, ¿y cuánto necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones? Y es todo a través del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo venimos a la casa de Dios? ¿Cómo venimos a trabajar? ¿Cómo es nuestra actitud? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Necesitamos ayuda en la obra de Dios. Y todo es posible a través del Espíritu Santo que nos anima. Nos anima en nuestros corazones a seguir trabajando. Y podemos decir, y es por el amor a Dios y es por el amor a las almas perdidas. Ese amor debe de estar allí, hermano. El amor a Dios y el amor a esas almas perdidas es lo que nos impulsa, lo que nos hace ayudar en la obra de Dios. En la obra de Dios. Ahora, hermano, ¿qué resultado hubo aquí? ¿Qué resultado hubo cuando estaban construyendo el tabernáculo que Moisés tuvo que decirle, ¿sabes qué? Ya no traigan más, ya hay suficiente y nos sobra. El trabajo fue más liviano. El trabajo fue más liviano. Cuando el pueblo de Dios se une, hay unidad en el pueblo de Dios. Y mira, los sugieres ahorita ahí en la junta estaban hablando de la unidad dentro de la iglesia. Y debe de haber unidad dentro de la iglesia. Y cuando el pueblo de Dios se une y hay esa unidad, hermano, el trabajo es más liviano. Amén. Es menos pesado para uno. Va a ser más liviano, hermano. Pero también, hermano, será más efectivo. Será más efectivo. Cuando el pueblo de Dios estamos unidos, hay un buen grupo, hermanos, de Dios aquí, trabajando en la obra de Dios, sirviendo. El trabajo será más efectivo, próspero y más rápido. Mira, cuando el pueblo de Dios aquí se unió, empezaron a traer cosas, ¿verdad? Para el tabernáculo. El pueblo de Dios se unió. Fue rápido, de volada se llenaron.
Se llenaron las cosas. Lo que se necesitaba, llegó. Llegó. Fue más liviano, ¿verdad? A lo mejor uno podía poner, 3 monedas de oro y a lo mejor puso una porque el otro también puso otro. Y así fue más liviano. Pero también fue más próspero o más efectivo. De volada se hizo. Mira, a mí me gustaba, hermano, cuando hacemos esto, ¿verdad? El pastor, bueno, últimamente ya no lo ha hecho, pero, ¿verdad? Cuando pedimos ayuda. Pedimos ayuda. Por ejemplo, en las escuelitas de verano hacemos una venta, ¿verdad? De platillo de pollo. Y cuando decimos, ¿quién puede traer pollo? ¿Quién puede traer arroz, papa, frijoles? Y aquí se hace de volada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se une. Hay unidad. Y es más liviano. Todos traemos 2 bolsas de pollo, 5, bueno, lo que Dios pone en nuestro corazón. Pero lo que quiero decirte es que es más liviano, menos pesado, menos carga y es más efectivo, rápido se hace. Aquí todo se juntó rápido para comenzar el tabernáculo. Se hizo rápido, rápido que se hizo. Vayamos allí nada más para una referencia al Nuevo Testamento en el libro de Hechos. Ve conmigo al libro de Hechos. Libro de Hechos, versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Libro de Hechos. ¿Estamos ahí, hermanos? Mira lo que dice allí. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mira, aquí estamos hablando de la iglesia primitiva. La iglesia iba creciendo, hermanos. Iba creciendo en número. Y el trabajo para los apóstoles, hermano James, era mucho. Era mucho. Y dijeron, vamos a ver, hermanos, 7 varones. 7 varones llenos del Espíritu Santo. Con sabiduría. Que nos puedan ayudar a servir. A servir. Hermano, y yo aprendí desde hace mucho tiempo atrás, hermano, que ser un diácono, hermano, es servir. Servir. Servir, hermano. Servir. En lo que sea, hermano. Es la labor de un diácono. Servir. Así, simplemente. ¿Es un oficio? Sí, es un oficio de la iglesia. Pero la labor de un diácono, la principal labor de un diácono es servir. Servir. En todas las áreas dentro de la iglesia. Y dice ahí los apóstoles, vamos a buscar a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos seguir predicando la palabra de Dios. Aquí lo que vemos, hermanos, ellos estaban interesados más en que la palabra de Dios siguiera siendo predicada. Para que la palabra de Dios no se detuviera. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, hermanos. Aquí la referencia es la ayuda. Necesitamos ayuda para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Mira, el pastor necesita ayuda. Y gloria a Dios que nos juntamos para ayudarle. Y para apoyar la obra de Dios. Vuelvo a decir, hermano, necesitamos ayuda ayer. Y gloria a Dios que llegó la ayuda. Estábamos recorriendo aquí las áreas y entregando esas invitaciones.
Y yo me gozaba al ver los jóvenes que llevé a repartir esas invitaciones, tocando puertas, compartiendo folletos. Y uno de ellos me dijo, algo así me dijo, pastor, vamos. Que vamos, pero tú vas por delante. Porque lo que hemos enseñado, ponlo en práctica. Y no es que uno no lo va a... Sí, ahí estamos atentos atrás de ellos, hermano. Pero lo que quiero decir, hermano, que yo me emociono, hermano, a ver jóvenes señoritas que están allí, tocando puertas, entregando volantes. Yo me gozo con eso, hermano. Porque algo que Dios nos enseña y nosotros necesitamos enseñar a otros. Y me gozaba, hermano, y daba gracias a Dios por jóvenes, señoritas, que están allí trabajando, laborando en la obra de Dios. Llenos del Espíritu Santo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermano, necesitamos ayuda. Unos trabajando en un área, otros predicando la palabra de Dios, pero la obra de Dios se está haciendo. Se está llevando a cabo la obra de Dios. La segunda cosa, hermanos, que quiero enseñar aquí en Éxodo capítulo 18. Pero aquí me voy a detener. Nada más lo voy a leer. Necesitamos preparar al pueblo de Dios. Necesitamos preparar al pueblo de Dios. Dice allí en el versículo, capítulo 18, versículo 20 de Éxodo 18, 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Enséñales, le dijo su suegro Jetro, enséñales. Hermanos, necesitamos preparar al pueblo de Dios. Ahora, hermano, Dios es el que nos prepara, ¿verdad? Pero Dios nos usa a nosotros para preparar a otros. Dios usa el instituto bíblico para preparar a otros. Pero todo proviene de Dios. Todo viene de Él. Pero la realidad, hermano, es que necesitamos preparar al pueblo de Dios. Necesitamos preparar a la iglesia de Cristo. Necesitamos enseñar. Enseñar, dice allí, y enséñales a ellos. Enséñale a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Necesitamos preparar. Por eso decía, hermano, yo me alegraba con estos jóvenes, con estas señoritas. Y puedo hablar de hermanos y hermanas que han sido preparadas para enseñar, para trabajar en la obra de Dios. Porque es nuestro trabajo, hermano. Es nuestra responsabilidad. Así como enseñaba y predicaba de Timoteo, Pablo Timoteo. Como Pablo discipuló a su hijo en la fe, a Timoteo. Lo preparó. Ahora, ¿quién preparó a Pablo? ¿Quién enseñó a Pablo? ¿Quién? ¿Quién enseñó a Pablo? ¿Quién le enseñó el evangelio a Pablo? Estuvo en el colegio con Gamaliel, pero ¿quién realmente enseñó a Pablo? Dios, Jesús. Lo preparó. Lo preparó. Dios preparó a Pablo. Sí estudió en el mejor colegio con Gamaliel. Estudió. Ahí se preparó él.
¿verdad? Bajo la ley, bajo la ley. Pero el que realmente le dio ese llamado y le enseñó el Evangelio fue Jesús, Dios. Y luego Pablo enseñó a Timoteo y a otros, no nomás a Timoteo, pero estamos hablando Pablo, Timoteo. Lo enseñó, lo discipuló, lo preparó. Y luego Timoteo enseña a la iglesia. Y sin lugar a dudas, enseñó a otros. Así es nuestra responsabilidad, hermanos, de todos, enseñar a otros. Y todo referente a la obra de Dios. No nomás estar acá, dijo un joven, ¿verdad? Y me reí bastante. Pues estoy aprendiendo a ser jefe, aquí mero, aquí aprendo a ser jefe. Estaba sentado, pero estaba bromeando, claro, pero fue una buena broma. Me reí mucho. Aquí estoy aprendiendo a ser jefe, aquí sentadito. Pero lo repito, estaba bromeando, ¿eh? Doy gracias a Dios por jóvenes que trabajan, hermanos que trabajan, hermanas, cada una de las que tienen parte en la obra de Dios. No quiero dejar a nadie afuera. Todos tenemos parte en la obra de Dios. Todos. De una o de otra manera. Pero necesitamos seguir trabajando. Y más en estos tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles es cuando más debemos de trabajar. En los tiempos difíciles, en la primera iglesia primitiva ellos estaban muy cómodos, ¿verdad? Pero vino la persecución y ¿qué pasó? El evangelio se extendió, hubo más trabajo. Hay veces que estamos cómodos, pero así en estos tiempos difíciles es cuando Dios nos quiere usar más. Cuando el nombre de Dios debe ser exaltado más. Cuando el nombre de Dios debe ser honrado más en tiempos difíciles. Que Dios nos ayude y Dios nos dé una buena semana de VBS. Por fe, hermano, vamos a tener un buen grupo de niños aquí y en las diferentes clases. Sigamos orando los unos por los otros. Vamos a orar.